Cuando mi esposo decidió traer a su exprometida a vivir con nosotros, no derramé ni una sola lágrima. Sonreí y le serví café mientras planeaba en secreto mi salida de su vida. El día empezó perfecto. Me había tomado la tarde libre en mi bufete de abogados corporativos para preparar la comida favorita de James, un filete Wellington con puré de patatas con trufa, para nuestro 5º aniversario. Nuestra cocina relucía con las rosas que había arreglado en jarrones de cristal, las velas esperando a ser encendidas y la botella de Burdeos que habíamos guardado de nuestra luna de miel. La mesa del comedor, normalmente abarrotada de mis archivos y sus bocetos arquitectónicos, estaba puesta con la vajilla de nuestra boda. 5 años construyendo una vida juntos merecían esta celebración. Mi teléfono vibró con un mensaje de James mientras metía la carne envuelta en hojaldre en el horno, trayendo a casa a una amiga que necesitaba ayuda. ¿Preparar comida extra? Gracias. Miré mi teléfono con el ceño fruncido. Habíamos hablado de esta cena de aniversario durante semanas. James sabía lo importantes que eran estos hitos para mí, sobre todo después de ver cómo el matrimonio de mis padres se desmoronaba por negligencia cuando era adolescente. Aún así me adapté, añadí más patatas a la olla y me dije a mí misma que no debía reaccionar de forma exagerada. Quizás era un cliente importante o un colega en apuros. El timbre sonó a las 7:15. Me alisé el vestido nuevo, azul medianoche, su color favorito, y abrí la puerta con una sonrisa forzada que se me quedó congelada en la cara. James estaba allí, abrazando a una mujer que reconocí al instante por las fotos que guardaba escondidas en el cajón de su escritorio. Vanessa Chen. Su novia de la universidad. La mujer que lo dejó por un trabajo en París 3 meses antes de conocerlo. La ex por la que lloró en nuestras primeras citas. Emma, ¿te acuerdas de Vanessa, verdad?, dijo James con una voz extrañamente vivaz. Su apartamento se inundó y perdió su trabajo la semana pasada. ¡Qué mal momento! Detrás de ellos había 3 maletas grandes y un bolso de diseñador. No era un invitado a cenar. Era una mudanza. Claro, mentí extendiendo la mano. Me alegra conocerte por fin. Vanessa era exactamente como sugerían sus fotos, rasgos delicados, cabello oscuro en cascada y ojos almendrados que me observaban con atención. Llevaba unos vaqueros caros y una blusa blanca sencilla que, de alguna manera, parecía más elegante que mi vestido cuidadosamente elegido. Tu casa es preciosa, dijo ella, pasando junto a mí y entrando en la sala. A James le ha ido bien. Nos ha ido bien juntos, corregí con dulzura, captando el destello de irritación en sus ojos. James se perdió por completo esta conversación, ocupado arrastrando su equipaje a nuestra habitación de invitados, la habitación que recientemente había pintado de verde salvia con la intención de convertirla en una oficina en casa. La empresa de Vanessa redujo su personal inesperadamente, explicó James al regresar. Y entonces su apartamento sufrió una importante rotura de tuberías. Necesita un lugar donde quedarse hasta que la situación se estabilice. ¿Cuánto tiempo tardará?, pregunté con un tono ligero mientras calculaba la logística de tener al exprometido de mi esposo como compañero de piso. Solo unas semanas, respondió Vanessa antes de que James pudiera hacerlo. Tengo algunas entrevistas programadas. El temporizador del horno sonó. Nuestra cena de aniversario estaba lista, pero nada de esta noche iba según lo planeado. Qué momento tan oportuno, dije, retirándome a la cocina. Preparé suficiente para todos. Mientras emplataba la comida, vi su reflejo en la ventana de la cocina. Estaban juntos en nuestra sala, con la mano de James apoyada cómodamente en la parte baja de su espalda mientras ella hablaba animadamente de algo. El gesto familiar me dio escalofríos. Esa intimidad informal no se había desarrollado hoy. Este no era su primer contacto desde su regreso. Sentados alrededor de nuestra mesa de aniversario, con las velas apagadas y el vino sin abrir, los vi retomar viejos hábitos. Compartían chistes privados sobre profesores que yo no conocía y terminaban las frases del otro cuando hablaban de amigos en común. ¿Recuerdan cuando el profesor Harrington nos pilló durmiendo en el estudio durante los exámenes finales? Vanessa se rió, tocándole el brazo a James. Llevábamos 3 días seguidos terminando esa maqueta, añadió James, sonriéndole con una calidez que se había vuelto cada vez más rara cuando me miraba. Corté mi Wellington de ternera en cuadrados perfectos, cada bocado me sabía a nada mientras mantenía la compostura.
Mi mente repasaba a toda velocidad las señales que había pasado por alto. Las noches largas en el trabajo, los cambios repentinos de contraseña en su teléfono, su distracción cuando le hablaba de nuestros planes para el futuro. Emma es abogada corporativa, dijo James de repente, como si recordara mi existencia. Se especializa en propiedad intelectual. Fascinante, respondió Vanessa sin mirarme. Consideré la facultad de Derecho antes de decidirme por la arquitectura. Claro que sí. Otra conexión entre ellos que me excluía. Después de cenar, me disculpé para limpiar los platos. A través de la puerta de la cocina, vi a James guiar a Vanessa hasta nuestra pared de fotos. Su mano se posó en su hombro mientras examinaban nuestro retrato de boda. «¿Te ves feliz?», la oí decir con una voz interrogativa. «Éramos», respondió en voz baja. «Éramos. No somos». Pretérito. Me agarré al borde del fregadero, dejando correr el agua fría sobre la costosa porcelana. 5 años reducidos a tiempo en un instante. Más tarde esa noche salí del baño y encontré a James ya en la cama, revisando su teléfono. El regalo de aniversario que había escondido en el cajón de la cómoda seguía sin envolver. Parecía estar cómoda, dije deslizándome bajo las sábanas. Gracias por ser tan comprensiva, respondió James sin levantar la vista. Vanessa ha pasado por mucho. Su prometido en París la dejó por su asistente. Todavía no lo sabe muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en contacto?, pregunté con voz neutra. James finalmente levantó la vista. Me contactó hace unos meses por LinkedIn. Al principio por asuntos profesionales, luego empezamos a ponernos al día. Cuando todo esto pasó, no podía dejarla sola. Claro que no, dije apagando la lámpara de la mesilla. La oscuridad ocultó mi expresión mientras miraba al techo, escuchando la respiración de James a mi lado, que se aquietaba. En la habitación de invitados al final del pasillo, oí un leve movimiento mientras Vanessa se acomodaba en lo que antes había sido exclusivamente nuestro espacio. Esa noche tomé mi primera decisión. No lucharía por un hombre que ya había dejado entrar a otra persona en su corazón. No me convertiría en la esposa histérica, el obstáculo para su reencuentro. En cambio, me protegería con el mismo pensamiento estratégico que me había llevado al éxito profesional. Mi esposo había traído a su ex a casa pensando que simplemente lo aceptaría. No tenía ni idea de que sus acciones acababan de desencadenar el fin de nuestro matrimonio, no de golpe, sino con mi silenciosa y metódica desaparición de su vida. Mientras James dormía plácidamente a mi lado, empecé a planear. Los días se convirtieron en semanas y Vanessa no daba señales de irse de casa. Cada mañana al despertar, la encontraba en la cocina, en pijama de seda y usando la taza favorita de James. Me sonreía con una cortesía practicada antes de centrar toda su atención en James, quien cada vez se entretenía más en el desayuno en lugar de apresurarse a trabajar. Ayer programé entrevistas en 3 empresas. Vanessa anunció una mañana, cortando delicadamente su tostada de aguacate. Pero ninguno me hacía sentir cómodo, ¿sabes? No puedo aceptar cualquier puesto después de ser líder de proyecto en París. James asintió con comprensión. No deberías conformarte. Ya llegará la oportunidad adecuada. Me di cuenta de que ya no preguntaba por mis casos, aunque yo estaba liderando la demanda de propiedad intelectual más grande de nuestra firma. En cambio, sus conversaciones con Vanessa dominaban nuestra casa. Teoría arquitectónica, amigos en común y recuerdos que me excluían deliberadamente. Después de 2 semanas de este acuerdo, quedé con mi mejor amiga Maya para almorzar en un café lejos de mi oficina y de nuestro barrio. Sigue allí. El tenedor de Maya golpeó su plato. Emma, esto es una locura. Dime que no te parece bien. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me escuchaba. ¿Qué otra opción me quedaba? Si me oponía, era la esposa insegura y celosa. Si lo confrontaba, simplemente negaría lo que estaba pasando. Maya me observó la cara. Pero algo está pasando, ¿verdad? Giré mi anillo de bodas, una sencilla alianza de platino que de repente me apretaba demasiado. No hay nada que pueda demostrar. Todo está en los pequeños detalles. Como se ilumina cuando ella entra en una habitación,
cómo se gira inconscientemente para mirarla durante las conversaciones, cómo recuerda pequeños detalles sobre sus preferencias mientras olvida los planes que hicimos. Así que échala. Es tu casa también. Voy a adoptar un enfoque diferente, dije bajando la voz. ¿Recuerdas el puesto en Singapur que mencionó Peterson el trimestre pasado? Ya lo he solicitado. Maya abrió mucho los ojos. Derecho corporativo internacional. Es un gran paso. Y también una gran oportunidad. La entrevista preliminar salió bien y me van a dar un vuelo el mes que viene para la ronda final. ¿Lo sabe James? Negué con la cabeza. Cree que me quedo hasta tarde por el caso de Westlack. Ni siquiera me lo ha preguntado. El fin de semana siguiente organizamos una cena para los colegas de James, un evento planeado meses antes de la llegada de Vanessa. Pasé el día preparándolo mientras Vanessa me daba consejos no solicitados sobre mis elecciones de menú. James de hecho prefiere el tiempo al romero, comentó, apoyada en la encimera mientras yo marinaba el pollo. Y no soporta los postres de frambuesa. Fascinante considerando que llevo 5 años cocinando para él y me pidió específicamente este pollo al romero el mes pasado. Respondí con una sonrisa forzada. Y la tarta de frambuesa es la receta de su madre. Vanessa se encogió de hombros. La gente cambia. O quizás solo estaba siendo educado. Esa noche, mientras 8 de nosotros nos reuníamos en la mesa del comedor, observé cómo se desarrollaba la dinámica como una coreografía. James colocó a Vanessa a su lado, sus sillas un poco más cerca de lo necesario. Cuando ella habló se inclinó hacia ella con gran atención. Cuando mencionó que tenía frío, ajustó el termostato de inmediato, aunque yo ya había mencionado la misma molestia y me habían ignorado. Durante el postre la conversación giró en torno a una próxima gala benéfica organizada por la firma de James. Emma, deberías ponerte ese vestido azul del evento del año pasado, sugirió su colega Michael. James no te quitaba los ojos de encima. Antes de que pudiera responder, James intervino. De hecho, Emma podría no sobrevivir este año. El caso Westlack se está calentando. No le había mencionado ningún conflicto de horarios. Estoy segura de que puedo con ambas cosas, dije con ligereza. El caso es apoyar a mi esposo. No deberías esforzarte demasiado, respondió James, con un tono que denotaba preocupación, aunque sus palabras me desestimaron. Vanessa podría unirse en su lugar. Ya conoce a casi todo el bufete. La mesa se quedó en un silencio incómodo. Sentí que todas las miradas estaban sobre mí, esperando mi reacción. En ese momento, la ira se apoderó de mí con tanta intensidad que tuve que hacer algo, lo que fuera, para evitar gritarles la verdad a todos. Así que tiré mi copa de vino a propósito. ¡Ay!, exclamé mientras el vino tinto salpicaba mi mantel blanco y mi vestido. ¡Qué torpeza! El alboroto fue la excusa perfecta para levantarme de la mesa y volver a nuestra habitación a cambiarme. En la seguridad del armario, respiré hondo 3 veces, con las manos temblorosas, mientras elegía otro vestido. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. Era Diane, la esposa de Michael. ¿Necesitas ayuda?, preguntó cerrando la puerta. Menudo lío. Estoy bien, dije automáticamente. Diane se cruzó de brazos. ¿Y tú? ¿Por qué no estaría con la exnovia de mi marido haciendo de ama de casa? Me quedé paralizada a mitad de mi vestido limpio. Todos lo vemos, Emma, continuó en voz baja. Y nadie entiende por qué lo permites. Es temporal, logré decir. Diane arqueó una ceja. ¿De verdad? Porque James la presentó ayer en la oficina como su nueva compañera de equipo. ¿Sabías que la contrataron en su firma? Yo no lo sabía. Otra información que James olvidó compartir convenientemente. Después de que nuestros invitados se marcharan, esperé a que Vanessa se retirara a su habitación antes de acercarme a James en su estudio. ¿Cuándo ibas a decirme que Vanessa trabaja ahora en tu empresa?, pregunté, apoyado en el marco de la puerta. James levantó la vista de su portátil, sobresaltado. Fue ayer. Harrison necesitaba a alguien que se uniera al proyecto Laxaid, y Vanessa era perfecta. Así que su búsqueda de trabajo terminó. ¿Significa eso que pronto encontrará su propio lugar? Emma suspiró como si yo estuviera siendo irrazonable, acaba de empezar.
Primero necesita estabilizarse económicamente. ¿Por qué de repente te pones tan difícil con esto? Difícil, repetí. James, invitaste a tu ex a vivir con nosotros sin hablarlo antes en nuestro aniversario. Has priorizado repetidamente su comodidad sobre la mía en nuestra casa. Ahora la has ayudado a conseguir un trabajo en tu empresa sin mencionarme nada. ¿Qué parte de mi reacción te parece difícil? Estás exagerando, dijo con desdén. Vanessa y yo solo somos amigas. Estás viendo problemas donde no los hay porque estás estresada por el trabajo. No me engañes, le dije en voz baja. Sé lo que veo. La expresión de James se endureció. Si confiaras en mí, esto no sería un problema. Tus celos se están volviendo poco atractivos, Emma. Lo miré fijamente viendo realmente al hombre con el que me había casado por primera vez. No era la persona que me abrazó toda la noche cuando perdí un caso importante, ni quien me escribía notas de amor a diario durante nuestro primer año juntos. Era alguien dispuesto a reescribir nuestra realidad en lugar de reconocer su comportamiento. Tienes razón, dije finalmente mientras mi decisión se cristalizaba. Tengo que trabajar en eso. El alivio en su rostro era palpable. Creía que había ganado. A la mañana siguiente me desperté temprano y revisé mi correo electrónico antes de que James se despertara. La firma de Singapur quería una entrevista final en 2 semanas. Confirmé de inmediato y luego borré el correo de mi bandeja de entrada. Esa tarde salí temprano del trabajo para una cita y me reuní con un abogado de divorcios que Maya me recomendó. La mujer escuchó atentamente mi situación, tomando notas detalladas. ¿Activos?, preguntó. Cuentas conjuntas, la casa a nombre de ambos en la hipoteca, fondos de jubilación a los que ambos hemos contribuido, enumeré. Niños. Ninguno, dije, ignorando la breve punzada que esto me causó. Bien, asintió ella. Eso simplifica las cosas. Basándome en lo que has compartido, recomiendo documentarlo todo, pero no tomar ninguna medida todavía. Si realmente quieres mudarte al extranjero, hay ventajas estratégicas en presentar la solicitud en el momento adecuado. Salí de su oficina con un plan de acción claro y una extraña sensación de calma. La farsa continuaría un poco más, pero ahora con un propósito. James creía que había aceptado su versión de la realidad, que yo era la insegura, la celosa, la irrazonable. No tenía ni idea de que cada momento que le seguía el juego era un paso más hacia mi libertad. Con el consejo de mi abogado, comencé a prepararme metódicamente para una vida después de James. Cada noche después del trabajo me quedaba hasta tarde en la oficina, creando copias digitales de todos nuestros registros financieros, documentos de propiedad y correspondencia importante. Transferí estos datos a una cuenta de correo electrónico segura de la que James no sabía nada, y luego comencé el delicado proceso de separar mi vida de la suya sin levantar sospechas. La oficina se convirtió en mi santuario, el único lugar donde Vanessa no podía infiltrarse. Me entregué al caso Westlake con renovado vigor, ganándome el elogio de los socios principales y forjando una reputación que me acompañaría más allá de esta firma. Mi asistente Caroline notó el cambio en mí. Has estado aquí hasta las 9 todas las noches esta semana, comentó, mientras me ponía un café recién hecho en el escritorio. ¿Todo bien en casa? Solo me dedico a ganar este caso, respondí con una sonrisa forzada. Pero un martes por la noche mi meticulosa compartimentación se quebró. Corriendo al baño apenas llegué al cubículo cuando vomité violentamente. La tercera vez esa semana. La negación solo podía extenderse hasta cierto punto. A la mañana siguiente compré una prueba de embarazo durante mi hora de almuerzo y me la hice en el baño de la oficina. Inmediatamente aparecieron 2 líneas rosas. Los miré fijamente con las manos temblorosas, las emociones chocando como frentes meteorológicos opuestos. Bebé. El bebé de James. Bebé del bar. Por un breve y débil instante me imaginé contándoselo. Imaginé su rostro iluminándose, a Vanessa desvaneciéndose en la irrelevancia, a nuestra familia volviendo a la realidad. La fantasía se hizo añicos cuando volví a un mensaje de voz inesperado de Maya. Emma, acabo de ver a James y Vanessa en el Café Martinique. Estaban. Deberías llamarme. Llamé inmediatamente entrando en una sala de conferencias vacía. ¿Qué viste?, pregunté sin preámbulos.
Estaban tomados de la mano por encima de la mesa, dijo Maya en voz baja. Él le besó la mano, Emma. No fue nada amistoso. La habitación pareció inclinarse. Estoy embarazada, solté. El silencio se prolongó entre nosotros. ¿Estás seguro?, preguntó Maya finalmente. Acabo de confirmarlo. Casi 8 semanas, probablemente. Ay, Emma. Se le quebró la voz. ¿Qué vas a hacer? Puse la mano sobre mi vientre, que aún estaba plano, y la decisión se cristalizó como hielo. Voy a protegerme y a este bebé. James no se enterará. Ni ahora, ni nunca. Esa noche por fin hice lo que debería haber hecho semanas atrás. Revisé las cosas de Vanessa mientras ella y James trabajaban hasta tarde. En el cajón de su mesita de noche encontré un diario. Mis manos vacilaron. Sentí que estaba cruzando la línea, pero recordando las palabras de Maya, las abrí. Encontré la verdad. Vanessa nunca perdió su trabajo en París. Lo dejó deliberadamente para volver a buscar a James, creyendo que por fin era el momento oportuno. Llevaba 3 meses de vuelta en el país antes de su llegada de emergencia a nuestra casa. Lo más devastador fue una entrada de hace apenas 2 semanas. Jay dice que no es feliz en su matrimonio. Afirma ser frío y estar obsesionado con su carrera. Dice que lleva años pensando en mí. Debemos tener cuidado mientras decidimos los próximos pasos. Le preocupa cómo se verá si se divorcian tan pronto después de mi regreso. Fotografié las páginas con manos temblorosas y luego volví a colocar todo exactamente como lo encontré. La frialdad que me invadió ya no era ira. Era determinación. A la mañana siguiente programé una cita con un obstetra en Singapur. Durante las semanas siguientes ejecuté mi plan con precisión. Separé pequeñas cantidades de nuestras cuentas conjuntas, nada sospechoso, solo lo suficiente para crear un fondo de seguridad. Digitalicé y protegí todos mis documentos personales. Investigué el sistema de salud de Singapur, las opciones de alojamiento y los requisitos de residencia para extranjeros. Organicé el envío de mis objetos personales de valor a la hermana de Maya en Chicago, etiquetados como donaciones para evitar preguntas. Mientras tanto, en casa mantenía la ilusión perfecta. Preparaba cenas, conversaba con cortesía y parecía completamente indiferente a la creciente intimidad entre James y Vanessa. A veces pillaba a James observándome con confusión, quizá preguntándose por qué su antes atenta esposa se había vuelto tan tranquila ante su evidente traición. 4 semanas después de confirmar mi embarazo, asistí a la entrevista final en Singapur y le comenté a James que el primero tenía una conferencia de 2 días en Chicago. Me ofrecieron el puesto de inmediato, un contrato de 3 años con una remuneración significativamente mayor y una vía rápida a la colaboración. Acepté de inmediato. Podemos ayudar con la logística de la reubicación, dijo el socio gerente. ¿Cuándo pueden empezar? Necesito 6 semanas para cerrar un caso importante y organizar mis asuntos, respondí, calculando exactamente cuánto tiempo necesitaba para completar mi desaparición. En el vuelo de regreso finalicé mi cronograma. La firma de Singapur gestionaría mi visa de trabajo y alojamiento. Maya me ayudaría a despachar mis pertenencias una vez que me fuera. Los trámites de divorcio se realizarían desde Singapur, una vez que me hubiera establecido de forma segura. Al volver a casa, encontré a James y Vanessa cocinando juntos, riendo mientras se movían con naturalidad. Apenas notaron mi llegada. ¿Salió bien la conferencia?, preguntó James distraídamente sin levantar la vista de la salsa que removía. Muy productiva, respondí viendo cómo Vanessa le ponía la mano en la espalda con naturalidad. Esa noche me quedé despierta junto a James calculando. Tenía 11 semanas de embarazo, todavía no se notaba, pero no podría ocultarlo por mucho más tiempo. Las náuseas habían remitido un poco, lo que facilitaba ocultarme, pero el agotamiento me atormentaba constantemente. «Has estado callado últimamente», dijo James de repente en la oscuridad. Me giré hacia él sorprendido. «¿Lo he hecho?» «Qué bien», continuó tomándome la mano. «Pareces más relajado, menos obsesionado con el trabajo». La ironía casi me hizo reír. Había interpretado mi retirada estratégica como sumisión, como aceptación de la nueva dinámica en nuestro hogar.
Por primera vez en semanas él inició el sexo, quizás sintiéndose lo suficientemente seguro de mi sumisión como para aliviar la culpa que aún le quedaba. Lo permití desconectándome de mi cuerpo mientras él se movía sobre mí. Esta sería la última vez. Memoricé su rostro no por amor, sino para recordar cómo se veía la debilidad disfrazada de fuerza. Por la mañana, James anunció que él y Vanessa debían asistir a una conferencia de arquitectura de 3 días en Denver la semana siguiente. ¿Será un problema?, preguntó con un tono que sugería que cualquier objeción sería irrazonable. Para nada, respondí. Tengo mucho que hacer. Lo que James no sabía era que me acababan de presentar la oportunidad perfecta, 3 días ininterrumpidos para ejecutar la fase final de mi plan. Esa tarde confirmé mi vuelo a Singapur, programado para el segundo día de la conferencia. Organicé la interrupción de todos los servicios de comunicación al día siguiente de mi partida. Redacté correos electrónicos para mi firma explicando mi renuncia inmediata debido a una emergencia familiar. Completé la documentación necesaria para transferir los expedientes de mi caso a otros abogados. Con cada preparación, el peso sobre mis hombros se alivió. La mujer que había sido, la esposa que cocinaba comidas perfectas y toleraba la falta de respeto, que se atenuaba para adaptarse a las inseguridades de su esposo, ya se estaba desvaneciendo. En su lugar creció alguien más fuerte, alguien dispuesta a protegerse a sí misma y a su hijo a toda costa. Al cerrar mi portátil esa noche vi mi reflejo en la pantalla oscura. Por primera vez en meses sonreí, no la sonrisa social practicada que había perfeccionado para nuestra farsa, sino algo real y decidido. James no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Para cuando se diera cuenta, ya me habría ido. La mañana en que James y Vanessa partieron hacia Denver amaneció brillante y despejada. Me quedé en la entrada saludándolos con la mano mientras se alejaban, manteniendo la farsa hasta el final. James parecía distraído, apenas me miraba mientras cargaba el equipaje en el maletero. Vanessa, sin embargo, me lanzó una mirada triunfal. Una vencedora que inspeccionaba el territorio conquistado. Volveremos el viernes por la tarde, gritó James desde la ventana. No me esperes despierto si trabajas hasta tarde. Buen viaje, le respondí las últimas palabras que le diría. En cuanto su coche desapareció por la esquina, volví a casa y empecé a ejecutar metódicamente mi plan, cuidadosamente elaborado. Primero saqué la maleta que había escondido en el ático semanas atrás, que ya contenía mis documentos esenciales y recuerdos irreemplazables. El medallón antiguo de mi madre, fotos de mis abuelos y el primer escrito de abogados que gané. Recorrí la casa con absoluta objetividad, seleccionando solo lo que realmente necesitaba. La foto de la boda en nuestra repisa me llamó la atención. James y yo nos mirábamos radiantes, llenos de esperanza y promesas. La saqué del marco, recorté mi imagen con tijeras y dejé su mitad centrada. Una metáfora visual que no se perdería. Mi teléfono sonó con un mensaje de Maya. Todo listo por mi parte. El coche te recogerá mañana a las 5 de la mañana. Le respondí un simple gracias antes de continuar con los preparativos. En nuestra oficina en casa, reuní los últimos documentos financieros que necesitaba y luego preparé mi último mensaje para James. Había estado pensando qué decir, cómo resumir con palabras la muerte de nuestro matrimonio. Al final, me decidí por un vídeo en lugar de una carta. Coloqué mi laptop sobre su escritorio, presioné grabar y miré directamente a la cámara. James, para cuando veas esto, me habré ido. No solo de esta casa ni de este matrimonio, sino de esta vida que construimos. Acepté un trabajo en el extranjero, solicité el divorcio y me encargué de que toda la comunicación se hiciera a través de mi abogado. Hice una pausa, tocándome el estómago brevemente antes de continuar. Quiero que entiendas algo. No me voy por Vanessa. Me voy por tu culpa. Porque tomaste decisiones a diario que me demostraron lo poco que importaba. Invitaste a tu ex a nuestra casa sin discutirlo. Priorizaste sus necesidades, su comodidad y su felicidad por encima de las mías constantemente. Reanudaste tu relación con ella mientras aún estabas casado conmigo, pensando que era demasiado ciego o demasiado débil para darme cuenta. Me permití una pequeña sonrisa triste. La ironía es que si simplemente hubieras sido honesto, si me hubieras dicho que querías terminar nuestro matrimonio, te habría dado un corte limpio. En cambio, elegiste el engaño y la falta de respeto. Así que ahora me elijo a mí mismo.
Me acerqué a la cámara. No intentes encontrarme. Para cuando regreses, habré comenzado legalmente una nueva vida donde no podrás encontrarme. Mi abogado tiene los papeles del divorcio. Tu firma es lo único que se necesita para cerrar este capítulo para ambos. Terminé la grabación y la programé para que se reprodujera automáticamente la próxima vez que abriera su computadora. Luego continué con mi lista. Al anochecer, ya casi lo había terminado todo. Nuestras tarjetas de crédito conjuntas estaban ordenadamente apiladas en la encimera de la cocina, cada una cortada por la mitad. Mis cuentas personales habían sido transferidas a mi nuevo banco. Mi carta de renuncia había sido entregada a mi empresa. Solo faltaba mi salida temprano por la mañana. Recorrí nuestra casa por última vez, recordando las esperanzas que tenía cuando nos mudamos. La sala donde celebramos nuestra primera Navidad juntos. La cocina donde James una vez me sorprendió con el desayuno en la cama en días difíciles en el juzgado. El pasillo donde habíamos pintado muestras de colores, debatiendo tonos de azul durante horas antes de elegir el perfecto. Ahora esos recuerdos parecían pertenecer a otra mujer. La vida que habíamos construido se había cimentado sobre una base insoportable ante la verdad. James nunca me había entregado del todo su corazón. Al terminar mi último recorrido, sonó mi teléfono. James. Se me subió el corazón a la garganta al ver su nombre en la pantalla. ¿Había pasado algo? ¿Habían vuelto antes? Dejé sonar 4 veces y por fin contesté. Hola. Hola, solo estaba registrando, dijo James, con los anuncios del aeropuerto audibles de fondo. Nuestro vuelo se retrasó y me di cuenta de que olvidé decirte que los jardineros podrían venir mañana. No te preocupes por dejarlos entrar. Tienen el código de la puerta. Paisajistas, repetí, luchando contra la risa histérica que me burbujeaba en la garganta. Incluso ahora, en nuestra última conversación, estaba centrado en asuntos domésticos mundanos. Sí, para el jardín trasero. Vanessa pensó que deberíamos añadir algunos cerezos como los que tenía su familia en Japón. Vanessa. Planificando nuestro jardín. Haciendo cambios permanentes en nuestra casa. Ya veo. Lo conseguí. ¿Estás bien? Suenas raro. Por un segundo pensé en contárselo todo. Imagínate decir, estoy embarazada de tu hijo y me voy del país mañana. Sé de tu infidelidad. Sé que nunca me quisiste como merecía. En cambio, dije, estoy cansado. Que tengas un buen vuelo. Gracias. Embarque pronto. Nos vemos el viernes. Adiós, James. No captó el carácter definitivo de esas palabras al colgar. Dormí a ratos esa noche, despertándome cada hora para mirar la hora, temeroso de perderme la salida. A las 4:30 me levanté, me duché y me puse ropa cómoda para el largo vuelo. Exactamente a las 5 de la mañana, Maya me envió un mensaje de texto para confirmar que el coche estaba afuera. Tomé mi maleta y mi equipaje de mano, cerré la puerta con llave y guardé la llave de mi casa en la caja magnética escondida bajo el escalón del porche. Mientras el coche arrancaba, no miré atrás. En el aeropuerto pasé con eficiencia por el control de seguridad, mi embarazo aún no era lo suficientemente visible como para llamar la atención. Mientras esperaba en la puerta de embarque, recibí una llamada inesperada de un número que no reconocí. Hola. ¿Es Emma Winters?, preguntó una voz de mujer. Sí, ¿quién es? Me llamo Rachel. Bueno, era compañera de piso de Vanessa en París. Me enderecé en mi asiento. ¿Cómo conseguiste este número? Tu amiga Maya. Me contactó por un contacto mutuo cuando supo que estaba en Estados Unidos. Ella pensó que debería saber algunas cosas antes de tomar cualquier decisión. Mi vuelo embarcaría en 20 minutos. Te escucho. Vanessa nunca perdió su apartamento en París. Renunció a nuestro contrato de arrendamiento deliberadamente hace 3 meses, contándoles a todos que había recibido una oferta de trabajo increíble en Estados Unidos. La voz de Rachel se endureció. Ya lo había hecho antes de que te dieras cuenta. En París se inmiscuyó sistemáticamente en el matrimonio de su exnovio hasta que su esposa lo abandonó. Ella lo llamó reclamar lo que era suyo. Me invadió una fría comprensión. Es un patrón para ella.
Sí. Y James no es su primer objetivo. Hubo otro hombre casado antes que él, justo después de París. Ella lo ve como un desafío al ser elegida en lugar de la esposa. Rachel hizo una pausa. Debería haber hablado antes, pero Vanessa puede ser vengativa cuando la enfadan. Cuando Maya me explicó lo que te estaba pasando, ya no pude callarme. Le agradecí la información mientras mi vuelo comenzaba a embarcar. Esta confirmación del comportamiento calculador de Vanessa no cambió mis planes, pero validó mi decisión de una manera que me trajo un alivio inesperado. Mientras me acomodaba en mi asiento y el avión se preparaba para despegar, me puse la mano sobre el estómago para protegerme. Ahora solo somos tú y yo, pequeña, susurré. Vamos a construir algo mejor. El avión aceleró por la pista, elevándose hacia el cielo matutino mientras la ciudad donde había construido mi matrimonio y presenciado su destrucción se encogía bajo mis pies. 14 horas después pisaría tierra nueva, un nuevo capítulo que James no podría seguir. Lo imaginé volviendo a casa mañana, abriendo su computadora y encontrando mi despedida grabada. Me imaginé su confusión convirtiéndose en pánico mientras registraba la casa, llamando a amigos que se declararían ignorantes, y finalmente contactando a mi empresa solo para enterarse de mi renuncia. Para cuando él reconstruyera todo, yo ya estaría establecida en mi nueva posición, protegida por las fronteras internacionales y las garantías legales que mi abogado había organizado cuidadosamente. El embarazo seguía siendo mi secreto, algo que eventualmente tendría que abordar legalmente, pero no hasta que estuviera lista. Porque ahora, este niño era mi futuro, no un vínculo con mi pasado. Al alcanzar la altitud de crucero, acepté un vaso de agua de la azafata y cerré los ojos. La mujer que había subido al avión no era la misma que se despidió de su marido el día anterior. Esa mujer, la esposa complaciente, testigo silenciosa de su propia traición, ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, alguien decidida a forjar una vida a su manera, alguien que nunca más se encogería para encajar en la historia de nadie. La desaparición fue completa. 6 meses transcurrieron como un sueño en Singapur. Progresé de maneras que jamás imaginé. Mi apartamento, un elegante rascacielos con vistas al puerto, se convirtió en mi refugio. El bufete internacional valoró mi experiencia y rápidamente me convertí en un miembro esencial del equipo. Mi creciente barriga se volvió imposible de ocultar alrededor del 4.º mes. En lugar de ocultar mi embarazo, lo acepté abiertamente. Para mi sorpresa, mis colegas y superiores me apoyaron. Maternidad soltera mientras gestionaba casos corporativos internacionales. ¡Qué decisión tan audaz, Emma!, comentó mi socio director Chin durante una reunión de estrategia. Admiro tu confianza. Sonreí con una mano apoyada en mi vientre redondeado. Gracias. He aprendido que cuando la vida cambia inesperadamente, la mejor respuesta es adaptarse a ella. Lo que nadie en Singapur sabía era la frecuencia con la que revisaba mi cuenta de correo electrónico segura, donde llegaban las actualizaciones de mi abogado. James no se había tomado mi desaparición con calma. Según la información cuidadosamente filtrada que Maya compartió, había pasado por etapas predecibles. Confusión, ira, búsqueda desesperada y finalmente una especie de amarga aceptación cuando llegaron los papeles del divorcio de un bufete internacional. Parecía completamente conmocionado durante semanas, según contó Maya durante una de nuestras videollamadas cifradas. No dejaba de decirles a todos que había tenido algún tipo de crisis nerviosa. Luego intentó decir que planeabas dejarlo por otra. Me reí sin humor. Una proyección clásica. Lo mejor. Vanessa lo dejó 3 semanas después de tu desaparición. Al parecer perdió el interés al no haber competencia. Lo último que supe es que ya está buscando un promotor inmobiliario en Chicago. Esta noticia no me trajo ninguna satisfacción, solo la confirmación de que había tomado la decisión correcta. James había firmado los papeles del divorcio tras un mes de resistencia, cuando mi abogado dejó claro que las complicaciones internacionales solo encarecerían y harían público el proceso. El único detalle que había ocultado cuidadosamente mediante maniobras legales era mi embarazo. Las leyes de privacidad de Singapur y mi embarazo, que estaba en sus primeras etapas al partir, lo hicieron posible. A los 7 meses de embarazo, recibí la notificación oficial de que nuestro divorcio era definitivo. Esa noche, sentada en mi balcón,
observaba los barcos portacontenedores cruzar el puerto, sintiendo una compleja mezcla de dolor y alivio. Somos oficialmente libres, le dije a mi hija no nacida, sintiendo su patadita. Había descubierto su género la semana anterior. Una niña a la que llamaría Sofía, como mi abuela, quien me enseñó que la fuerza a menudo se disfraza de adaptación. Mi teléfono sonó con un mensaje de Adrián, un colega que se había convertido en un gran amigo en Singapur. Su apoyo había sido inesperado y valioso, especialmente a medida que avanzaba mi embarazo. ¿Sigue pendiente la cena? Encontré la heladería que mencionaste. Sonreí y confirmé nuestros planes. Nuestra relación seguía siendo estrictamente platónica. No estaba lista para el romance, quizá no en años, pero su amistad se había vuelto importante. Adrián entendía los límites y solo pedía honestidad. 2 semanas antes de mi fecha de parto, Maya visitó Singapur y me trajo noticias inesperadas. James sabe lo del bebé, dijo en voz baja mientras estábamos sentados en mi sala, con el horizonte del atardecer brillando tras las ventanas. Mi mano se movió instintivamente para protegerme el estómago. ¿Cómo? ¿Recuerdas el análisis de sangre que te hiciste antes de irte? Los resultados llegaron a tu antigua dirección después de que te fueras. La abrió. Maya dudó. Emma, dice que va a luchar por la custodia. Me sentí un poco mareada, pero enseguida me tranquilicé. Puede intentarlo. Mis abogados se han preparado para esta posibilidad. Singapur tiene jurisdicción, ya que el niño nacerá aquí. No tiene legitimidad para obligarme a regresar. Les está contando a todos que le robaste a su hijo, que ocultaste deliberadamente el embarazo. Lo cual hice y lo reconocí sin remordimientos. Después de que él ocultó deliberadamente su relación con Vanessa, Maya me tomó la mano. ¿Estás preparada para esta pelea? Podría ponerse fea. La miré fijamente a los ojos. Llevo meses preparándome. Que lo intente. 2 semanas después, Sofía llegó al mundo tras 18 horas de parto. Maya me acompañó en todo momento, tomándome de la mano y guiándome la respiración. Cuando colocaron a mi hija sobre mi pecho, pequeñita y perfecta con una mata de pelo oscuro, el mundo se reajustó en torno a un nuevo centro. Hola, pequeña, susurré contando sus dedos de las manos y los pies. Todo va a ir bien. Las batallas legales comenzaron justo como lo había anticipado. James presentó mociones en tribunales estadounidenses que no tenían jurisdicción sobre un niño nacido de una residente de Singapur. Mi equipo legal internacional respondió con una eficacia precisa y devastadora. Sus afirmaciones de que yo había secuestrado a su hijo nonato fueron desmanteladas sistemáticamente por la evidencia de su infidelidad y abuso emocional. El arma más poderosa de mi arsenal provino inesperadamente de la propia Vanessa. Tras el colapso de su relación, concedió una entrevista cargada de emoción a un amigo en común, en la que detalló cómo ella y James habían planeado estar juntos mientras yo aún no lo sabía. La entrevista, que pretendía presentarse como la víctima del eventual rechazo de James, proporcionó, en cambio, pruebas documentadas de su traición premeditada. Para el 3er mes de Sofía, los problemas legales prácticamente se habían disipado. Los intentos de James de obligarme a regresar a Estados Unidos habían fracasado, y los tribunales de Singapur me habían concedido la custodia total. Sus derechos parentales permanecían técnicamente intactos, pero prácticamente inaplicables a menos que yo decidiera regresar a suelo estadounidense. Mi vida adquirió un nuevo ritmo, trabajo exigente durante el día, preciosas tardes con Sofía y un creciente círculo de amigos que desconocían mi pasado dramático. Contraté a una niñera maravillosa llamada Lynn que adoraba a Sofía y me permitió seguir avanzando en mi carrera. Te has convertido en nuestra arma secreta para la expansión en el mercado asiático, me dijo mi socio director durante mi evaluación de desempeño. La adquisición de Richardson no habría sido posible sin tu estrategia. Acepté los elogios con tranquila confianza, una cualidad que había redescubierto desde que dejé a James. Ya no minimizaba mis logros para evitar que alguien más se sintiera inseguro. Cuando Sofía tenía 6 meses, ocurrió lo inesperado. Durante una videoconferencia con clientes internacionales, levanté la vista y vi el rostro de James en la pantalla. Se había unido a la llamada representando a una posible firma socia estadounidense. Nuestras miradas se cruzaron a través de la conexión digital, él abrió los ojos de par en par, sorprendido.
Por un momento, la conversación de negocios se convirtió en un ruido de fondo mientras nos mirábamos a través de los continentes. Había cambiado. Mi cabello era más corto, mi rostro más anguloso, mi porte más seguro. La mujer que vio se parecía poco a la esposa que lo había despedido con la mano en la entrada. Me recuperé primero y continué mi presentación sin problemas, sin confirmar nuestra conexión. Después, como era previsible, llegó un mensaje a mi correo electrónico personal, el primer contacto directo desde que me fui. Emma, tenemos que hablar. ¿De todo? De nuestra hija. Lo leí 2 veces antes de borrarlo. No había nada que discutir. Los tribunales ya habían hablado. Mi vida había avanzado. Sofía estaba prosperando. Esa noche, mientras la mecía para que se durmiera, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. El dolor de la traición se había transformado en algo inesperado, gratitud. Sin la traición de James, quizá nunca habría descubierto mi capacidad para actuar con decisión. Por reconstruir, por valerme por mí mismo. Un año después de mi partida, recibí una invitación para impartir una clase magistral sobre Derecho Internacional de la Propiedad Intelectual en una prestigiosa conferencia en Tokio. Ante una sala llena de profesionales del derecho con Sofía y Lynn de vuelta en Singapur, experimenté una profunda sensación de logro. La clave para sortear los desafíos legales transfronterizos, le dije al público, es comprender que lo que parece una barrera insuperable a menudo contiene su propia solución. La clave está en aprender a ver los obstáculos como redirecciones, no como puntos finales. Después de mi presentación, Adrián, quien también había sido invitado a hablar, cenó conmigo. Estuviste genial hoy, dijo, alzando su copa para brindar. Por los nuevos comienzos. Sonreí, chocando mi copa con la suya. A reconocer cuando es hora de desaparecer de una vida y reaparecer en otra. Más tarde esa noche, llamé por vídeo a Lynn para ver cómo estaba Sofía. La cara de mi hija llenó la pantalla, su sonrisa dejó al descubierto 2 dientecitos. Balbuceaba emocionada, tomando la cámara. Mamá te quiere, le dije. Estaré en casa mañana. Al terminar la llamada, mi teléfono me notificó un correo electrónico de Maya. El asunto decía, pensé que deberías ver esto. Dentro había un enlace a una publicación de James en redes sociales. Una larga disculpa pública dirigida a mí. Reconoció su traición, su manipulación emocional, sus fracasos como esposo. Admitió su aventura con Vanessa y sus intentos de manipularme. La publicación terminaba diciendo, no espero perdón, solo asumir públicamente mis acciones y sus consecuencias. Cerré el correo sin responder. Su confesión pública no cambió nada. Quizás le ofreció una especie de catarsis o rehabilitación de su imagen, pero yo ya no necesitaba su reconocimiento. La mujer en la que me había convertido, profesional exitosa, madre amorosa, persona segura de mí misma, existía porque había elegido desaparecer de una vida que me empequeñecía. Al desaparecer de su mundo, finalmente aparecí plenamente en el mío. Sofía y Singapur eran mi realidad ahora. El pasado, con todas sus dolorosas lecciones, había cumplido su propósito. Me había enseñado que a veces, lo más valiente que una persona puede hacer es desaparecer tan completamente que se ve obligada a descubrir quién es realmente en ausencia de todo lo familiar. Me había desvanecido como si nunca hubiera existido, pero en esa desaparición me había encontrado a mí mismo.